Ejército Mexicano. Debo decirles que cuando llegué a esta región me encontré con un mundo totalmente diferente a mi Tamaulipas o Sinaloa. No se diga el DF. Ya desde la época preparatoriana había tenido la experiencia de haber practicado el deporte en forma ordenada y con ligas municipales bien organizadas. Y aquí lo que más o menos se practicaba era el básquetbol. Fuera de eso, lo demás estaba en pañales y otras cosas ni siquiera existían. Por ejemplo, una pista olímpica. Uf, ni en sueños. En fin, que parecería pecata minuta, pero que encierra un atraso deportivo y social de más de 50 años. Pero en cuanto al calor humano, era desbordante y apasionado. También el calor ambiental. Les voy a platicar un detalle que me pasó cuando me fui a bolear a la plaza, la cual tenía frente a mi casa y consultorio. Un atardecer solicité los servicios de un aseador de calzado de los varios que prestaban sus servicios en ese hermoso remanso de paz. Y el bolero me contestó: ya terminó mi día, y me dejó con el pie en alto, listo para ponerlo en el cajón de bolear, marchándose en forma grosera y sin darme otra explicación. Lo mismo me pasó cuando fui al mercado, y percatándome del precio de los plátanos observé que eran más caros que en cualquier parte de la República, siendo que en ese lugar se cultivaban como darse los mezquites en mi tierra. La ropa más cara, pésimas costumbres de comunicación verbal, rayando en groserías y faltas graves a la convivencia humana, etcétera, etcétera. En el desempeño de mi profesión, la población tenía una peculiar y característica forma de hablar. Así pues, cuando consulté a mis primeros clientes, era muy difícil entender sus expresiones lingüísticas. Y por ejemplo, me decían: traigo a mi hijo con arrojadera. Me quedé perplejo y trataba de que no me lo notaran. Y mediante un hábil interrogatorio traducía qué diablos era arrojadera. Y finalmente me daba cuenta que esa palabra significaba vómito. La siguiente consulta llegaba y decía: traigo a mi hijo con salidera. Diarrea. Otra, dijo mi cuñada Chonita: doctor, traigo soltura. Hemorragia vaginal. Y así, mediante mis habilidades lingüísticas y apoyadas en mi propedéutica clínica, y sin que se diera cuenta nadie, fui resolviendo y aprendiendo este escollo social, lingüístico y antropológico, en cuanto a regionalismo se refiere, en esta hermosa tierra tabasqueña. Siempre he sido un apasionado de practicar casi todos los deportes. La Secretaría de Recursos Hidráulicos tenía un campamento de trabajadores donde les instaló unas canchas de frontón, pero aceptaban que acudiéramos los no trabajadores de esa institución. Era uno de los pocos deportes que no había desarrollado y el cual aprendí rápida y fácilmente. Uno de los muchos compañeros de juego era mi vecino Luis Hernández Rusique, el doctor Raimundo Díaz Mujica, Samuel y otros más que nos reuníamos en esas canchas. Pero había uno que con su buena amistad cambiaría positivamente mi vida. Se trata del mayor médico cirujano, doctor Joel Tinajero. Con él, cual entablé una buena amistad. Él era el encargado de cuidar la salud del 57 Batallón de Infantería, acantonado en las afueras del pueblo.
Un buen día me visitó en mi consultorio y me dijo que se había ganado un lugar para efectuar una especialidad médica en la Ciudad de México, en el Hospital Central Militar, y que para poder dejar el puesto, su comandante de Sanidad Militar en la Ciudad de México, el general Blanco Cancino, le ponía como único requisito que escogiera al mejor de los 18 médicos de ese pueblo para ocupar su lugar. Me dijo que de entre todos los colegas, por muchas razones, había tomado la decisión de que fuera yo el que ocupara su lugar, debido, entre otras cosas, a que en nuestras pláticas le había manifestado que desde niño me gustaban las actividades militares y la marcialidad de las bandas de guerra, en las cuales yo había participado. Además, había otro detalle importante, pues en mi época estudiantil en el DF, por medio de mi compadre Arellano, tuve la oportunidad de admirar y conocer el pentatlón deportivo militar universitario, con el cual tuve íntima relación. Le comenté que me estaba yendo muy bien en el desempeño de mi profesión, a lo que él ripostó que ese no era ningún problema, pues el comandante del batallón no me iba a poner ningún obstáculo para el desarrollo de mi ejercicio profesional privado y podría seguir actuando libremente en el ejercicio del mismo. Para demostrármelo, me invitaba a que platicara con dicho personaje. Nos dirigimos al cuartel y pedimos permiso para pasar a entrevistarlo. Me recibió el dicho comandante general Alfredo Navarro Zuluaga, con mucha cortesía y mayor camaradería. Me explicó que las únicas exigencias que me pedía eran 2 horas de consulta diarias y 2 semanas al año de maniobras militares dentro de la 30 zona militar u zonas aledañas. El resto del tiempo lo podía dedicar a mis negocios particulares. De muy buena gana acepté y se corrieron los trámites burocráticos para mi ingreso a tan heroico mando armado. Una vez aceptado y estando en las oficinas del comandante del mencionado batallón, viendo el retrato que colgaba detrás del asiento del personaje responsable de miles de soldados de dicha agrupación castrense, y que se trataba ni más ni menos del general Cuenca Díaz, secretario de Defensa del país, le dije: ¿me podría dar un uniforme como el de ese señor? Viendo mi ignorancia militar, el alto directivo castrense soltó una sonora carcajada y me contestó: es cuestión de días. Claro, en alusión al apellido del señor secretario de la Defensa Nacional, y no en alusión de tiempo. Desde ese momento nos convertimos en los mejores amigos. Debo decirles que cuando hace su arribo un nuevo oficial al cuartel, se efectúa una solemne ceremonia que se llama jura de bandera, la cual tiene sus protocolos aprendidos en las escuelas militares de donde proceda cada oficial. Pero como yo no procedía de ninguna academia militar, ignoraba este solemne acto, y los altos jefes dieron por sentado que yo podía realizar cada una de las órdenes y marcialidades del caso. El día de la ceremonia, con todo el personal militar formando un cuadro, y frente a la escolta de la bandera, había que marchar en forma muy exclusiva, y yo ese día lo hice todo al revés. Nadie soltó la risa, aunque por dentro reventaban por soltar las carcajadas, debido a las torpes maniobras que ejecutaba su servidor.
pero todo el protocolo militar fue realizado y más o menos imitando lo que hacían mis colegas oficiales, pasé el trago amargo de dicha ceremonia. Lo que siguió después sí me gustó y lo realicé con mención honorífica. Resulta que después de la solemne y marcial ceremonia viene otra peculiar actividad extraoficial, denominada mojar las barras. Consiste en que todos los oficiales se reúnen en una cantina y hay que quitarse las insignias de las sombreras y depositarlas en un vaso de vidrio transparente, el cual está lleno de licor, generalmente tequila, brandy o ron, y al cántico de los militares que es: bebían, bebían, bebamos, hasta que amanezcamos. Se tiene que beber todo el contenido hasta que al final aparece en nuestra boca las consabidas insignias militares, las que triunfalmente mostramos entre aplausos y vivas. Con el tiempo, y a sabiendas de que carecía de muchas habilidades marciales, me gané por otros conceptos la amistad de otros generales y comandantes del batallón de otras plazas. Precisamente un día arribó un coronel a pasar revista, enviado, por supuesto, por el general jefe de la zona militar. La tropa formada como cuando juré bandera, todos los oficiales encuadrados en sus respectivas compañías, yo en mi pelotón de sanidad, la banda de guerra, inició una marcha muy marcial y sentida, y el alto militar, ante la mirada de todos, me hizo la seña de que me acercara, y caminé unos pasos al frente hasta quedar y encontrarme a unos pasos cerca del alto mando castrense. Para mi sorpresa, me abrazó y se puso a bailar conmigo a medio patio y al ritmo del toque de la banda de guerra. Ninguna expresión salió de ningún elemento militar, aunque por dentro se morían de ganas de carcajearse. Pero predominó la disciplina militar y nada pasó. Y así tuve muchas anécdotas con mis altos jefes, que luego se convertirían en mis grandes amigos. Les voy a contar algo vergonzoso, pero que demuestra el cariño que me tendía mi comandante de batallón, o como se dice en mi rancho, lo chiflado que me tenía mi general. Una vez, por no decir siempre, agarré la parranda y ya para terminar me fui a echar la caminera, la última copa antes de dormir, al mejor bar del pueblo, la Parisina. Y en una de las clásicas idas al baño se me acercó un desconocido que yo ya había observado que estaba en una mesa contigua, junto con otros individuos, y sin mediar justificación alguna empezó a provocarme. Me disponía a reaccionar cuando noté que ya sus amigos estaban listos a apoyarlo, seguramente con sus respectivas armas, las cuales portaban en forma muy visible. Como pude, y ante la ventaja numérica, opté por reprimir mi indignación y salí, dirigiéndome inmediatamente a la partida militar que teníamos en Cárdenas. Le ordené al sargento que armara una escuadra de soldados y me acompañara. Nos dirigimos de nuevo a la cantina. Nos bajamos de mi vehículo. Distribuí a la tropa en cada puerta de la cantina y a una voz de mando mía entramos cortando cartucho en forma marcial y al grito de ¡arriba las manos! Desarmamos a los valentones borrachos como yo y los llevaron a la cárcel municipal. Hasta allí ya no me acuerdo más, pero al otro día me platicó el sargento, cuando le fui a preguntar por mi fornitura y mi arma,
que después de encarcelar a los malosos en las frías mazmorras municipales, regresó a mi carro y yo estaba profundamente dormido de borracho. Y lo que hizo es que me llevó a mi casa y me cargó hasta mi dormitorio. Al otro día, con una cruda espantosa, que inmediatamente me la curé con una cerveza bien fría, que es lo que más me gustaba de las parrandas, ya que para mi persona era muy placentero, después de mis excesos etílicos, despertar con los característicos síntomas de la cruda, una sed tremenda, y a continuación abrir mi refrigerador y sacar una de las varias cervezas que un día antes había tenido la precaución de guardar. Me dirigí al cuartel militar. Nada más llegué, el personal me dijo que me estaba esperando en la comandancia mi general Navarro. Rápidamente me dirigí a las oficinas y apenas entré, divisé arriba de su escritorio mi fornitura perfectamente enrollada y detrás del escritorio la figura adusta de mi general. Me pidió una explicación e inmediatamente le inventé lo siguiente. Fíjese, mi general, anoche, antes de dormirme, me fui a echar una cervecita en un bar de la ciudad y ahí estaban presentes unos civiles que inmediatamente se empezaron a burlar de mi uniforme y del ejército mexicano en general, además de otras ofensas a la bandera. Por supuesto que tenía que defender el honor nacional y me les enfrenté con arma en mano y los mandé al bote, a la cárcel. El viejo se me quedó viendo y dijo: «Muy bien, mi teniente, tenga su arma y lo felicito por su valentía». Yo no sé si me creyó o me apreciaba mucho y me tenía muy chiflado, pero salvé la situación de forma muy satisfactoria para mi persona, a pesar de que he sabido que un oficial uniformado y armado no puede entrar a ninguna cantina. Además que yo sabía perfectamente que además existían otras fallas a mi conducta del día anterior, pero a mi comandante lo cegó el cariño que me tenía. Acuerdo matrimonial. Antes de continuar mi relato, me voy a regresar unos pocos años en que iniciábamos nuestra feliz existencia, ya que debo referirles que dentro de los acuerdos que tomamos mi esposa y yo fue el de no tener hijos inmediatamente después de la boda, como lo hace la mayoría. Basamos tal acuerdo en que si por alguna razón el matrimonio fracasara, nadie fuera de nosotros dos iba a pagar los platos rotos, en este caso los hijos, y podíamos continuar nuestras vidas en forma separada, cada quien por su lado, pero sin dejar atrás seres humanos faltos de padre o madre, que seguramente iban a tener un desenvolvimiento social y familiar muy difícil. Amén de que cuando iban a venir un ser humano a este mundo, ya lo debe de estar esperando un capital social, dinero o propiedades. Muy importante. Así es que cuando consideramos necesario procrear un hijo, dejó de tomar sus anticonceptivos y aumentamos la tarea sexual, con el fin de gestar nuestro primer, en este caso, heredera. Pero pasaban 2 años y nada, hasta que un buen día me dio la feliz y enorme noticia de que tendríamos un ser a quien heredarle todo. Habló de lo material, pero también de lo intelectual, cosa que lo teníamos planificado con toda antelación y para lo cual habíamos tenido frecuentes y satisfactorios debates. Por lo tanto, ya teníamos ideado y clarificado todo lo concerniente a la manera
de afrontar la delicada y enorme responsabilidad de ser padres. Ese día que me dio la dichosa noticia, mi mente se puso a trabajar a 1000 por hora. Me encerré en mi consultorio a repasar los planes y proyectos que con antelación habíamos concertado, y me di cuenta que nuestras finanzas estaban por los suelos y que no teníamos ningún valor terrenal. Sí, teníamos perfectamente claro todo lo intelectual, pero ¿y lo material? Al instante se acabaron las fiestas y paseos, gastos inútiles, y cual fiel judío me puse a ahorrar todo el dinero que caía en mis manos. Años antes de su embarazo, a mi mujer se le metió la idea de estudiar medicina. Las autoridades escolares le exigieron que cursara la preparatoria de nuevo, pues sus estudios de normal no le ayudaban en nada. Así lo hizo, cuando la sorprendió la suerte de ser madre. En esos días andaba muy de moda la idea de la liberación femenina, y por esa razón, además de que secretamente yo estaba de acuerdo en la igualdad y los derechos de la mujer, alimentado seguramente por la estupidez que cometí años atrás al haberle cortado su carrera a mi mujer. Nada más que mi acentrado machismo hacía que nadie supiera esos conceptos, pues sentía que traicionaba mis peculiares formas y principios de tan equivocado complejo, y además, según yo, sería motivo de demostrar ante la opinión pública la debilidad masculina. En fin, que contrasentidos, pero así estaba mi inmadurez. Mi esposa contaba entre sus condiscípulas y amigas a Quina, cuyo padre, el profe Vasconcelos, tenía un terreno en las afueras de la ciudad y hacía años se lo había prestado a un mal amigo, que al paso del tiempo se sintió el dueño y así se lo hizo saber a su legítimo propietario. El susodicho profe, con justa razón, se indignó, pero como era gente educada a la antigüita, no quería enfrentar la situación por motivos de honor, por lo que le comunicó a su hija que lo mejor era venderlo a la mitad de su valor, haciéndole saber al comprador el problema presente. Más tardó en platicarme a mí, mi viejita, que yo en aceptar el reto. Me dirigí al banco y solicité un crédito por el valor del terreno. Fácilmente me otorgaron el préstamo, llevándole el efectivo al vendedor, y de ahí nos fuimos ante el notario público para protocolizar las escrituras, y a los pocos días el ser humano que se estaba gestando en el útero de mi mujer ya tenía su primera propiedad. Ese fue un gran escalón que tuve en mi vida. Por lo que respecta a los incómodos e ingratos inquilinos que recibí de herencia junto con la compra de terreno, un buen día me dirigí a la partida, así se le llama a un grupo de soldados que se envía a cualquier territorio fuera del cuartel que teníamos destinada en esa ciudad, y le ordené al sargento que armara una escuadra, una columna de soldados, y me acompañaran. Llegamos a mi flamante terreno, y haciendo alarde de presencia y con grandes gritos, formé a los militares, y ante la mirada de los vecinos, y seguramente del ingrato y abusador huésped, ordené al puro estilo militar, mediante una arenga y a gritos, que acababa de comprar esa propiedad y que al otro día quería que me limpiaran el lugar, incluyendo ese jacal que ven al frente. Los puse a marchar por toda la propiedad para que supieran los límites de la misma, pero la verdad era que quería hacerle saber al ilegal inquilino con quién se iba a topar,
y que ya no se iba a burlar más, como lo hacía con el antiguo propietario. Santo remedio. Al otro día regresé, todo estaba vacío, el jacal destruido y venido abajo. No me sentí orgullo de esa prepotencia, pero en este caso era necesario darle una lección a tan abusivo e ingrato sujeto. Lito. Así le decían en el Verde de Concordia sus familiares al hasta ese entonces mi gran amigo Miguel Osuna Moreno. Lo fui a visitar un poquito antes del embarazo de mi mujer, a la Ciudad de México, ya que me recordaba el hermanable gesto de prestarme su carro para irme de luna de miel, el cual, por cierto, se lo regresé con la palanca de cambio de velocidades atascada, y que yo, erróneamente y por inexperiencia, creí que le había desbaratado la transmisión. Pero no hubo pics y no me dijo nada. Ni yo me preocupé del incidente, pues consideraba que entre hermanos, pase lo que pase, lo puede soliviantar uno de los dos. Pues bien, le llegué en un carro último modelo que me había vendido un compañero del club rotatorio llamado Enrique Gordillo Bolaños, Gobe. Mi amigo Miguel se había casado con aquella bella mujer a la que le llevábamos serenata en la época estudiantil, junto con Melchis y otros amigos. Se trataba de Conchita, con la cual vivía felizmente casado. Pero mi amigo Osuna vivía atiborrado de trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Le comenté que con ese ritmo de trabajo seguramente ya sería millonario, pues yo apenas trabajaba unas horas y me estaba yendo de maravilla. Me confesó que no, que así se estilaba en el DF para poder sobrevivir dignamente. Me inconformé y le dije que mejor se debería de ir para Tabasco, mostrándome yo mismo como ejemplo. No pasó de ser un mero comentario, lo que mencioné y pasamos unos agradables días, un fin de semana, y el lunes me regresé a mi Edén y él a su infierno. Pasaron los meses. Yo ya tenía rentadas las restantes accesorías contiguas a mi casa y a mi consultorio, ya que tenía la idea de hacer un pequeño y modesto consultorio con atención de partos y alguna hospitalización de medicina general o de pediatría, pues el único sanatorio que había lo dirigía el doctor Acuña, que tenía la característica de hablar mal ante los pacientes de los médicos tratantes, debido a lo cual nadie le llevábamos ningún interno. Una noche, tocaron la puerta de mi domicilio, y aquí nomás se va presentando Miguel. Alcancé a activar por encima de su hombro el carro lleno de cachivaches y a una desconocida para mí en su interior. Me dio mucho gusto. Pensé que andaba de vacaciones. Pero ¿cuál sería mi sorpresa que me dijo: pues, te agarré la palabra, me vengo a vivir a Tabasco? Con alegre sorpresa lo acepté, e inmediatamente, y sin pensarlo, lo pasé a las 2 casas que había rentado enseguida de la mía y del consultorio, ya que estaban recién pintadas y arregladas, pues mi plan de comercializar en la medicina pronto iba a iniciarse. Inmediatamente le instalé una provisional recámara y al otro día me traje del cuartel unos soldados especialistas en todo tipo de actividades de la construcción, incluyendo un sargento pintor, para que a la voz de ya plasmara en la pared su nombre. Seguí los mismos pasos que hizo el doctor Castro con mi persona, y a los pocos días ya estaba ganando buen dinero y efectuando guardias en las instituciones médicas del gobierno.
Cabe decir que por esos días ya me habían ofrecido Carlos Mario Vera Noverola, un próspero comerciante de la ciudad, unos terrenos en las afueras de Cárdenas. Le dije que lo iba a pensar, porque andaba comprando un ranchito a don Querubín Fernández y que venía a ser la segunda propiedad de ese ser humano que pronto vendría a este mundo. A los pocos días regresó Carlos Mario y me dijo que había decidido fraccionar el terreno que me ofrecía y que como enfrente se iba a instalar lo que a futuro sería la central camionera, los lotes estaban volando y que ya nada más quedaban los últimos dos y que nadie los quería porque discurría por ahí un vertedero natural de agua, un arroyo. Pero al ver que me lo daba un poco más barato que los demás y con el acontecimiento de haber recibido a mi amigo y haberme deshecho de las casas donde se erigiría mi consultorio sanatorio, inmediatamente se me vino la inspiración de que sería un buen negocio construir frente a la futura central camionera, lo que a futuro sería mi clínica. Para esto me acordé de que en épocas de secundaria había hecho un pacto amistoso con la pichona. Yo le platiqué que desde niño mi sueño era ser médico y entonces él ripostó que entonces todo se conjugaba pues él iba a ser arquitecto. Por tanto, cuando yo fuera médico, él me construiría mi clínica. Así es que me dispuse a comprar la tercera propiedad de ese pedacito de carne que latía en el vientre de mi esposa y que con tanto esmero hicimos los dos.